Buenas noches a todos, una bendición saludarles, bendecirles y desearles todo lo mejor, toda bendición, toda respuesta, edificación puedan recibir de parte de Dios a través de la palabra. Bienvenidos, les habla el apóstol Gerson Erchila de Ministerio Internacional Restauración. Bienvenidos todos. Abrimos la palabra en el capítulo 3 del libro de los Efesios. Leemos del versículo 5 al 7. Nuestro tema es misterio revelado a apóstoles y a profetas. Dice el verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Padre, te damos gracias por este tiempo precioso, por este momento de meditación, de estudio de tu palabra. Y gracias por los secretos, por los misterios, por tus planes ocultos desde la antigüedad, desde la creación del mundo, y revelados en este tiempo glorioso en que hemos sido alcanzados para ver tu gracia, tu amor y tu misericordia reflejados en nuestra vida. Te agradecemos, Señor. Amén. Y amén. Pablo habla del misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Todo el tiempo Dios ha tenido un trato con los hombres. Desde el jardín del Edén hasta nuestro tiempo, Dios ha tenido tiempos, episodios de tratos, de pactos, de demandas y de bendiciones para el hombre desde el inicio. Desde la primera dispensación, que es un tiempo de trato, que hay demandas, que hay bendiciones, que hay privilegios, y que Dios trata con el hombre tomando la iniciativa. En la primera dispensación o trato que Dios tiene con el hombre, la tiene en el jardín del Edén con Adán y Eva. Y este episodio y tiempo de trato o dispensación se llama de la inocencia, donde no había pecado, donde no había maldad, donde el hombre tenía comunión con Dios y luego la pierde porque desobedeció el mandato de no comer del árbol de la vida, o mejor dicho, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y sí podían comer de todo el fruto. Cuando ellos desobedecen, incitados por la serpiente, por Satanás, por la serpiente antigua, caen, comienza el pecado y la maldad en ellos, se sienten culpables, huyen de la voz de Dios y Dios los echa del jardín del Edén. Luego viene la segunda dispensación, que es la dispensación de la conciencia, que Dios trabaja en base a la conciencia o el conocimiento interior que
que tenemos del bien y del mal. Y fracasa también este tipo de dispensación. Luego viene el gobierno humano, y que también agarran por otro rumbo. Dios tiene que traer un juicio para confundir sus lenguas, y termina el episodio, el tiempo y la dispensación de trato con el hombre por el gobierno humano. Posteriormente viene la dispensación de la promesa. Trabaja con un hombre para formar una nación, le da principios, le da bendiciones para su posteridad, pero luego las cosas cambian, las cosas son distintas y hay un problema. Pero inicia con Moisés la dispensación de la ley. Hay demandas, pactos, palabras, y tiene que ver mucho con la exterioridad. Finalmente esto termina, no puede darse porque la paga del pecado es muerte. Y nuestro amado tuvo que morir en la cruz, vivir conforme la ley, clavó la ley y las maldiciones en la cruz del Calvario. Y entonces inicia una nueva temporada, inicia un nuevo tiempo, la dispensación de la gracia, la dispensación del amor, de la bendición. Dios tuvo un pueblo en el pasado. Escogió a Abraham dándole promesas, estableciendo que su descendencia tomaría la tierra. Le habló tantas cosas hermosas. Establece la ley, principios y demandas, pero tampoco el hombre pudo agradar a Dios. Todo ese tiempo del pasado, hubieron profetas, hubieron sacerdotes, hubieron jueces, hubieron reyes, hubo gente levantada por Dios, revelándole propósito en el momento, en el tiempo, en el trato, en la dispensación. Pero Dios siempre trató con el hombre de diferentes formas, de diferentes maneras, y el hombre siempre rompió los principios, incumplió los pactos, y entonces Dios tiene que establecer un nuevo trato con los hombres. Al morir Jesús en la cruz, está uniendo el cielo con la tierra, el hombre con Dios, el amor entre los hombres, la dispensación del amor, la dispensación de la gracia, la dispensación del cambio, donde no hay diferencia de judíos y gentiles. Dios tuvo un pueblo llamado Israel, le levantó muchos siervos, profetas, hubieron muchos sacerdotes, hubieron jueces, hubieron reyes, pero nunca fue revelado a los hijos de los hombres el propósito oculto, privado, reservado, misterio que Dios se reservó en todas las generaciones anteriores para establecer un nuevo pacto a través de la sangre de Cristo, a través de la muerte de Cristo. Esta dispensación es una dispensación tan gloriosa que Dios nos perdona los pecados, recibimos el sacrificio de Cristo, lo creemos, aceptamos al Señor como nuestro Salvador, y Él viene a morar dentro de nosotros para producir tremendos cambios, tremendas bendiciones, tremenda misericordia. En ningún momento en el pasado Dios habló de iglesia. A los profetas nunca les habló de iglesia. El propósito de Dios de formar a la iglesia era un plan secreto, oculto, que había estado en misterio. Por siglos, por edades, por años, aún antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía el plan, ya tenía la idea
el pensamiento y la planificación de ellos para la salvación de los hombres. Dios tuvo un pueblo y lo sigue teniendo. Sigue teniendo trato, propósito con ellos porque no ha terminado. Israel. El pueblo de Dios en todo el tiempo pasado, desde Abraham, fue un tiempo de trato con los patriarcas, con sus descendientes, para la formación de la nación de Israel. Dios trabajó, peleó por ellos, sigue peleando, sigue luchando, sigue con su propósito y su plan, porque es un pueblo al que le dio promesas y promesas extraordinarias, y su pueblo, Israel, sigue siendo su pueblo. Pero cuando viene el tiempo de la gracia, cuando Jesús muere por todos los seres humanos y por todos aquellos que creen en Él, sean judíos, sean gentiles, son aceptados y recibidos en el seno de la iglesia como parte de su cuerpo, como parte de su pueblo, como parte especial de los miembros de su cuerpo. Hoy tanto gentiles como judíos podemos ser salvos. Somos parte del cuerpo de Cristo. Un pueblo diferente ahora que no depende específicamente de una nación, sino Dios ha tomado de todas las naciones y a través de Jesús hubo apertura para todos los gentiles o todas las naciones aparte de Israel. Y todo aquel que en Él cree es perdonado, es salvado, es visitado, es bendecido y es parte del cuerpo de Cristo. Pero en ningún momento, en los tiempos pasados, en las dispensaciones pasadas, en los tratos pasados, Dios nunca le reveló a los hombres o a los hijos de los hombres. En ninguna de estas dispensaciones del pasado hubieron profetas tan profundos, tan tremendos, tan revelativos, a los que Dios les dio una gracia especial, como Daniel, como José, como Elías, como Eliseo, y como todos los grandes profetas, como Moisés, que vemos en la Biblia. Pero a ninguno de ellos Dios le reveló el misterio de la iglesia. A ninguno de ellos les habló de iglesia. A ellos les habló de la nación de Israel. A ellos les reveló las demandas para las naciones. A ellos les reveló el futuro final de las generaciones de los hombres, o de la vida de los hombres, o de la historia de los hombres. Pero en ningún momento, por profundos que fueran, Dios no le reveló el misterio de la iglesia. Hemos hablado que el misterio de Cristo es su iglesia, que el misterio del Padre es Cristo. En Cristo Dios tenía planes, tenía pensamientos. A través de Él hay una apertura de salvación para los gentiles que no eran pueblo de Dios, para los gentiles que andaban por otro rumbo, que buscábamos otros dioses, que teníamos una manera de vivir distinta, alejados de las promesas, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de las bendiciones del Padre. Pero hoy Dios, en su misericordia, levanta apóstoles y levanta profetas como Pablo, como otros tremendos profetas como Agabo, como Silas, que tenían un equipo extraordinario. A Pablo se le revela los tratos, las funciones, las bendiciones para todo tipo de nación, que Dios formaría un pueblo, iglesia, que sería su cuerpo,
diseminado en todas las naciones. Y hoy no importa la raza, el color, el tamaño, la vivencia, el léxico. Hoy la salvación es para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Para todo aquel que acepta su sacrificio y reconoce su pecado y viene a los pies de Cristo y nace de nuevo y Dios viene a morar en él y le cambia totalmente la vida, totalmente los principios. Y eso es lo que pasa en este tiempo. Este misterio de la iglesia, ninguno de los profetas de la antigüedad tuvieron la revelación. No entendieron que era para la iglesia. Algunos profetas, dice Pedro, escudriñaron e indagaron qué tiempo y qué persona indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y se les reveló que no era para ellos lo revelado. Se les reveló que no era para Israel. Ellos entendieron que Dios tenía otro plan, pero nunca se les reveló el plan. Nunca se les dijo que era para nosotros como iglesia. Ellos supieron que no eran para ellos, según Pedro. Pero ahora tenemos una revelación distinta. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer o no se reveló o no se trajo la sabiduría del Espíritu a los hijos de los hombres. Ninguno en el pasado, los profetas del Antiguo Testamento, los profetas hasta Juan, ninguno tuvo la revelación de la iglesia. Los primeros formadores o iniciadores de la iglesia eran israelitas. Fueron parte del pueblo de Dios. Y en el principio la mayoría eran israelitas. Pero Jesús les dijo claro que predicaran en el Evangelio Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Dios tiene que permitir una persecución en Jerusalén para que todo el pueblo salga a diferentes naciones, a las naciones gentiles, y lleven la palabra y prediquen el Evangelio y muchos se conviertan. Él tenía un plan de formar un pueblo, de formar un cuerpo diferente al trato pasado con Israel. En Cristo Dios planificó la bendición para los gentiles, la bendición para las otras naciones, exceptuando a Israel. Y Pablo dice, preso por la causa de Cristo. Si alguien sufrió por traer una nueva revelación con bendición hacia los gentiles, porque Dios lo escogió para ser un apóstol para los gentiles. Él dice que en el pasado ninguno recibió la revelación del misterio escondido por el Padre, que no se dio a conocer, que no se reveló a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí habla Pablo de los dos ministerios que fundamentan, pero que también reciben misterios, que también se les revela los principios en el trato con la gentilidad. Moisés tenía quien le predicara y tenía las estructuras, y era para el pueblo de Israel. Pero la iglesia no es para determinada nación, y por eso la persecución de los judíos hacia Pablo
de los israelitas hacia Pablo, porque a Pablo le revelan la bendición para los gentiles. Él fue antes fariseo de fariseos y perteneció a esa línea, pero no conocía a Dios. Pero al conocer a Dios, Dios lo comisiona para un apostolado a la gentilidad. Y eso provocó enemistad, persecución, odio y señalamiento hacia Pablo, porque ahora los gentiles están siendo bendecidos a través de él, y él trae un fundamento de gracia, enseñando que la iglesia no depende de la ley de Moisés, sino de la ley de la libertad en Cristo Jesús. Misterio que en otras generaciones, que en otros tiempos, que en otras dispensaciones, jamás se reveló a los hijos de los hombres. Como ahora. Ahora habla Pablo del presente. Ahora habla de la iglesia. No habla de los profetas antiguos. Ahora habla de los profetas presentes. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pablo nos dice que los misterios solo son revelados ahora a los apóstoles. Pablo dice que hoy Dios revela esos misterios escondidos de la iglesia y la gracia específica para establecer la doctrina, el fundamento para los gentiles, y lo hace a través de apóstoles y profetas por medio de la revelación del Espíritu Santo. ¿Qué importancia tienen los apóstoles y los profetas hoy en la iglesia? A Pablo se le revelaron fundamentos. Pablo escribió epístolas. Pablo escribió la palabra. Pablo escribió misterios. Pablo habló de la revelación del Padre. Los profetas y los apóstoles son necesarios hoy. Son fundamentales hoy. No para traer una nueva doctrina, un nuevo fundamento, una nueva palabra. El canon está completo. La revelación para la iglesia ya está completo. Pero hay revelaciones de la palabra y aplicaciones escondidas, claro, con el fundamento y con la revelación del Espíritu en la palabra. Hoy los apóstoles y los profetas, lo misterio que puedan hablar es sobre los tiempos y sobre los momentos que Dios quiere hacer funcionar ciertas cosas, pero ya escritas, pero ya vividas. No cosas nuevas aparte del fundamento de la palabra. El marco de la palabra ya está fundamentado y ya está escrito. Pero hoy vienen nuevos tiempos y nuevas proyecciones y una restauración en su pueblo, y Dios trae revelación, apóstoles y profetas para poder establecerlo. No solo apóstoles, el equilibrio es apóstoles y profetas. Porque uno le da equilibrio al otro y el otro le da el equilibrio al otro. Es muy interesante saber que es necesario el equilibrio. El apóstol tiene una relación muy profunda de la palabra, no para cambiar el fundamento, sino para traer aplicaciones y revelaciones bajo el fundamento de la palabra. El apóstol es muy celoso del fundamento de la palabra. Dios le revela, le habla sobre palabras específicas. Como Pedro, que sabe los salmos, los entiende, pero hay un momento de revelación del Espíritu que le habla de Judas. Sea hecha desierta su habitación y no hay quien more en ella. Eso dice un salmo. Y tome otro su obispado. El apóstol tiene revelación del escrito.
Y Dios le da las aplicaciones y sabe manejarlo para establecer un principio y tomar una decisión para establecer un 12º apóstol. Pero hay la revelación profética escrita. Y él establece un orden de 2 salmos apartados, establece lo que se debe hacer por la revelación del Espíritu. Pero anteriormente ya hay una revelación sobrenatural de un profeta que le da el fundamento escritural revelado, y entonces Dios establece un fundamento y establece un 12º apóstol. Pedro no lo hace por sentimientos o porque es necesidad de hacerlo. Pedro lo hace por la revelación del Espíritu que le alumbra la Escritura y comienza a establecer un principio. El apóstol es muy fuerte en la palabra, en el fundamento, es celoso, tiene revelación, pero el profeta tiene revelación sobrenatural que confirma lo que la palabra, revelándose por el Espíritu al apóstol, entonces eso le da un fundamento. Si yo quiero tener plena seguridad en lo que establezco, necesito sentarme en una silla. Una silla puede tener fundamento, pero si no tiene el respaldo, me voy para atrás. O si una silla tiene el respaldo, pero no el fundamento, el golpe va a ser fuerte. Se necesitan los 2, apóstoles y profetas. Y creo que es un tiempo en que Dios tiene que establecer este principio escritural como la verdad que da equilibrio y que se establece algo. Por boca de 2 testigos se afirmarán o se decidirán muchas cosas. Y es mejor 2 que 1, porque si el uno cayere, el otro lo levanta. Porque si el uno se enfriare, el otro lo ayuda para tener el calor del Espíritu. Necesitamos entender que el fundamento es de 2 y no de solo 1. Necesitamos entender que los misterios revelados se confirman por boca de 2 testigos. Y es necesario saber que no solo necesitamos apóstoles, sino necesitamos profetas que trabajen de común acuerdo para establecer principios y revelaciones del Padre. No nuevas formas de doctrina, sino los principios ya establecidos, restaurados y poniéndose en orden en este tiempo. No puede haber una restauración y una visitación si no volvemos a los principios completos de la palabra, con el fundamento de la palabra. Yo no te quiero decir que una palabra de entender, yo quiero decirte lo que ya está entendido y claro. Ahora, ¿cuál es este misterio que las generaciones no conocen o no se les reveló? Es el misterio de un pueblo nuevo, llamado iglesia, que no se reveló jamás en el pasado. En el libro de Mateo se habla que las fuerzas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Creo que es el 16-18. Pero el 18-17 dice, díselo a la congregación o díselo a la iglesia. 2 cosas o 2 pasajes en Mateo que habla de la iglesia. Pero los evangelios son una transición de ley a gracia. Dios trató con Israel, con su pueblo, mientras estuvo acá. Es más, sus discípulos, ninguno de ellos fueron de otra nación, sino fueron israelitas. Pero como todo esto llevó un proceso, el misterio de la iglesia jamás fue revelado en el pasado, ni hay un nombre que diga o una escritura que diga iglesia en el pasado. Era un misterio, no se dio a conocer. No se dio a conocer a ninguno de los hijos de los hombres en toda esa época. Esto es algo nuevo que Pablo está trayendo.
Esto es algo revelado en el momento aplicativo a la iglesia y los planes de Dios. Pero eso despertó persecución contra Pablo. Toda revelación del Espíritu que trae para tener cambios con fundamento escritural, a muchos no les parece, muchos lo atacan, muchos lo señalan, muchos hablan cosas contrarias. Pero es el precio que se paga por la revelación del Espíritu para este tiempo. Como en el presente, nunca en el pasado fue revelado como en el presente, es revelado con tanta claridad el propósito del Padre para la iglesia, el propósito del Padre para las naciones, el propósito del Padre para la gentilidad. Nadie lo supo. Israel, entre ellos solo compartían como israelitas. Ir a Samaria era más fácil que ir a los gentiles. Estar en Judea predicando era tan normal. Pedro solo buscaba a las iglesias en el pueblo de Israel. Dios lo tuvo que llevar a la casa de Cornelio y tuvo que romperle los paradigmas, las ideas y la opinión de que todos los hombres sin Cristo o sin la ciudadanía de Israel eran inmundos. Pero el mismo Pedro dice, pero Dios me mostró que a ningún hombre yo llame común o inmundo. Ahí le rompió la mentalidad, le rompió los paradigmas. Y Pedro comenzó a pensar que Dios se agrada en toda nación de la gente que le teme y hace justicia. Allí entendió Pedro que el trato de Dios no es exclusivo para determinada nación. Hoy el trato de Dios para salvación, para formar un pueblo, para formar su cuerpo, para formar a la iglesia, no tiene ninguna limitación de nación alguna. Hoy todos los gentiles, todos los que no somos judíos ni israelitas, tenemos la bendición de ser parte de su cuerpo, de ser parte de su pueblo, de ser parte de sus planes, de ser parte de sus propósitos. Señor, te damos gracias por este tiempo hermoso que nos dejaste, que preparaste para nosotros, que escogiste para nuestra bendición. Jamás estuvo en nuestra memoria, pero tú tenías los planes con nosotros. Ahora, ¿cómo es que revela Dios ahora en el presente con tanta claridad este misterio que tuvo escondido? Se lo revela a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Hoy en el presente no hay los profetas del Antiguo Testamento. Hoy no hay los sacerdotes del Antiguo Testamento. Hoy hay un fundamento escritural de apóstoles y profetas. Y hay una revelación de los misterios de la iglesia a través de los apóstoles y profetas. Pero me gusta hacer énfasis que no solo en apóstoles o que no solo en profetas, en apóstoles y en profetas. Toda la revelación que pueda tener un profeta, que es profunda, que es sobrenatural y que es tipología y que es sombra, tiene que tener un establecimiento. Pero ese establecimiento no lo hace el profeta. La gracia especial para establecer las revelaciones que tiene el profeta tiene que ser por el don y la gracia dado a los apóstoles, de establecer, de darle forma, de hacerlo vida en lo práctico. Y entonces,
Qué bendición que los profetas tengan la oportunidad de transmitir las revelaciones sobrenaturales para que un apóstol las cuele y espere el tiempo o el momento específico del Espíritu para poder establecerlas. ¿Cuántos años estuvieron las palabras reveladas de los profetas escritas en el Antiguo Testamento? ¿Cuánto tiempo vivió, por ejemplo, David antes que Pedro, que estableció el 12º apóstol y que también fundamentó la enseñanza de la resurrección de Cristo y que está a la diestra del Padre? Si David, como profeta en el Espíritu, no hubiera tenido las revelaciones y lo que vio y lo que oyó y no lo hubiera escrito. Pedro fundamentó su mensaje y estableció la doctrina de la resurrección, de la justificación, de la ascensión de Cristo y de sentarse a la diestra del Padre por una revelación profética de muchísimos años atrás que quedó escrita. Pero Dios le da al profeta esa revelación años atrás, sobrenaturalmente. Pero le da al apóstol la revelación y la facilidad de establecerlo en el tiempo presente. Hoy necesitamos apóstoles, pero necesitamos profetas. No es un asunto solo de apóstoles o solo de profetas. Es un trabajo unido, es un trabajo de común acuerdo. Es un trabajo con revelaciones distintas que llevan a un objetivo y que dan equilibrio el uno al otro. Necesitamos entender que los misterios no son solo revelados a los profetas, que son revelados a los apóstoles, que no son solo reveladas los principios de revelación de la palabra al apóstol, sino también al profeta. Cuando entremos en ese equilibrio, entraremos muy certeros, con fundamento y con respaldo. El fundamento de la palabra y el respaldo de la revelación del Espíritu en lo sobrenatural. Hoy no necesitamos más doctrina, pero sí necesitamos cambios. La doctrina ya está escrita, el canon ya está completo. Hoy la revelación es que tenga un profeta o un apóstol no es una nueva epístola que hay que escribir. No, ya los fundamentos están. Pero la restauración, el volver a vivir y establecer estos principios. Por ejemplo, ¿es necesario que se establezcan apóstoles y profetas en este tiempo? Tiene que ser lo normal. Son los ministerios fundamentales. Son los ministerios que traen el fundamento. Los dos, no solo uno. Pablo dice que él como perito arquitecto puso el fundamento. Pero en el 2:20 de Efesios dice: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Nosotros tenemos que entender todo esto con mucha claridad, que Dios quiere restaurar apóstoles y profetas, pero no es el que se diga que lo es, o no es porque los hombres lo hayan hecho. Tiene que ser llamado, apartado por el Espíritu, como fue Pablo, diseñado por el Espíritu en el campo profético y con muchas pruebas y certificaciones de otros ministerios en el campo profético. Necesitamos entender que Dios le revela misterios hoy a sus santos apóstoles, palabra, y profetas por el Espíritu. Cada vez que la palabra pone en orden algo y le da énfasis y lo pone primero, es la mayor autoridad y la función diferente que hay para establecer gobierno. En Efesios 2:20, el fundamento de apóstoles, va primero el apóstol, y profetas, va el complemento. Los misterios Dios se los revela a apóstoles, pero los confirma por la revelación de los profetas.
Este trabajo precioso lo hace hoy el Espíritu Santo. Este trabajo lindo debe tener hoy la iglesia, apóstoles y profetas. Miremos el verso 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aquí Pablo habla de varias cosas escondidas que nadie supo anteriormente. Aquí Pablo habla del pueblo gentil y dice que los gentiles son herederos juntamente con los judíos. Que todos los que nazcan de nuevo, sean judíos o sean gentiles, son herederos. Ser coheredero significa ser heredero con alguien más. Que los gentiles entonces son herederos con los judíos. Aquel pueblo que nunca tuvo bendición ni promesa, ni tuvo herencia, hoy tiene herencia en Cristo. Y que son parte del mismo cuerpo con los judíos nacidos de nuevo. Todo el que nace de nuevo hoy es iglesia, sean judíos, sean gentiles. Entonces, la primera clave de la revelación de Pablo es la iglesia. ¿Y quiénes son los que la forman? Judíos y gentiles. Ambos tienen herencia, están al mismo nivel, ambos tienen la bendición y que son parte del mismo cuerpo, que son miembros del cuerpo de Cristo, que son parte de ese cuerpo precioso, judíos y gentiles. No era así el trato en la antigüedad. Era Israel el pueblo exclusivo de Dios. Pero hoy, con la muerte de Cristo, con su sacrificio y con creer en Él, comenzó a formar la iglesia de todas las naciones e Israel. Esto era algo escondido. Esto nunca nadie lo predicó ni nadie lo enseñó. Y por eso la persecución hacia Pablo, el meterlo a la cárcel, el dolor y el sufrimiento, la oposición y tanto enemigo. Porque el que tiene revelación es acosado. Así que hay un precio que hay que pagar por la revelación de las cosas preciosas para este tiempo que Dios pueda darnos. Además de eso, que tienen participación en las promesas con los judíos. Qué lindo lo que Dios nos ha dado. Herencia, parte del cuerpo y las mismas promesas. Y estas promesas las han alcanzado los gentiles en Cristo Jesús. A través del Evangelio de la gracia. El Evangelio es para judíos y gentiles. El Evangelio dignifica al gentil y al judío. El sacrificio de Cristo hizo posible reconciliar a Dios con los hombres y a los hombres entre sí. Somos el cuerpo de Cristo. Somos herederos. Tenemos promesas preciosas. Y todo por la causa de Cristo y su sacrificio en la cruz. Y todo por el Evangelio de la gracia que le ha sido revelado a Pablo para bendición de los gentiles. Esto nunca se le reveló a nadie. Se le reveló a Pablo y estoy seguro que los profetas que habían en esa época como Silas le confirmaron muchas cosas. El versículo 7.
del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo comienza a hablar algo precioso respecto a su vida. Por este evangelio y por esta gracia preciosa, yo fui llamado por Dios al ministerio. Muchos no lo creerán ni lo aceptarán en Israel, pero yo fui llamado por Dios al ministerio. No soy sacerdote, porque no soy de la tribu de Leví, soy de Benjamín. Pero hoy en la gracia no tiene que ver de qué tribu seas, porque no somos de Israel. Hoy en la gracia Dios te llama al ministerio y no te pregunta si eres capaz o si tienes dignidad. La gracia de Dios. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios para deshacer lo que tiene orgullo y menosprecio para los demás. Por lo cual yo fui llamado por Dios a este ministerio. Fui hecho ministro por Dios. Y dice, por el don de la gracia he sido hecho ministro, porque yo no lo merezco. Qué lindo que en la gracia no merezcamos nada. No merecemos ser salvos. No merecemos los dones que tenemos. No merecemos el llamado ministerial. Pero si así Dios lo requiere y Dios lo decide, hay que aceptarlo. No importa que merezcas o no. La gracia es recibir de Dios lo que no merecemos. Misericordia es que Dios pase por alto lo que fuimos. Y gracia es que Dios te dé lo que no mereces. No merecemos nada. Es la decisión de su voluntad. Es su amor. Es su misericordia. Es su clemencia. Un perseguidor de la iglesia, de lo más duro, drástico, malévolo, es alcanzado y ahora es llamado para llevar la gracia de Dios, el perdón de Dios a la gentilidad. Yo fui hecho ministro por medio de Dios, por el don de la gracia, porque yo no merezco, dice en otro lugar Pablo, ser ministro, porque perseguía a la iglesia. Pero Dios es benigno, solo ve lo bueno en nosotros. Todo esto lo he recibido. Oh, es que en el ministerio todo lo hemos recibido. No es nuestra inteligencia, no es nuestra capacidad, no es nuestra habilidad, no es nuestro estudio, no es nuestro esfuerzo. Es su misericordia, es su gracia, es su amor, es su capacidad. Cuando Dios nos llama a hacer algo, Él nos da la capacidad de hacerlo. Cuando Dios dice que somos aptos para algo, Él sabe lo que tenemos y la gracia y el poder de Él puede hacer tantas cosas a través de nosotros. No es tu estudio, no es tu inteligencia, no es tu esfuerzo, no es tu habilidad, no lo que eres como humano, es lo que has recibido de Dios en gracia. Todo lo he recibido como un regalo de Dios. Lo que tenemos nos lo regalaron. No hicimos méritos ni esfuerzos personales para tenerlo. Sí tenemos que hacer esfuerzos personales para ejecutarlo y agradar a Dios. Pero para recibirlo no hicimos esfuerzos. Todo esto lo he recibido como un regalo de Dios. Por eso Pablo dice
en un pasaje, en una de las cartas, que todo lo hemos recibido de Dios. Y si lo recibiste, ¿por qué te crees? Todo lo que hemos recibido de Dios, debemos usarlo con humildad, con mansedumbre, con sencillez, con amor, con bondad, con agradecimiento, porque no lo merecemos. No te sientas mal por lo que fuiste, por lo que hiciste, por la condición natural o material en la que vivas. Haz lo que Dios te manda hacer. Dios te lo dio por gracia y recíbelo como un regalo de Dios. Pablo dice, por la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. Qué tremendo es Pablo. Todo esto que yo ejerzo en el llamado, por la gracia de Dios, por el regalo recibido, todo esto se da por medio de la operación de su poder. Pablo revela los nuevos tratos. Pablo revela la nueva forma. Pablo enseña que es la capacidad, que es el poder de Dios, que es la gracia de Dios, que es la misericordia de Dios. Por medio de la operación de su poder. Pablo dice que lo que tiene, la revelación, la sabiduría, su conocimiento en el misterio, la habilidad en el ministerio apostólico, la habilidad para ser un ministro para los gentiles, la capacidad en ser perito arquitecto, no depende de su capacidad, de su habilidad o de su esfuerzo, sino todo eso lo ejerce, lo recibe y lo hace por medio de la operación de su poder. Yo conozco gente que no leía ni podía leer nada, porque nunca aprendió a leer. Pero el día que comenzó a leer la palabra, comenzó a poder leer y a poder escribir sin haber jamás podido hacerlo, leer y escribir. Y Dios los hizo leer, los hizo escribir y les dio la sabiduría por medio de la operación de su poder. Es que cuando Dios te llama, es su poder en ti. Es su habilidad en ti, es su capacidad en ti. Por supuesto que hay que estudiar la palabra, que hay que meditar en principios, claro que hay que hacerlo. Eso te enriquece más. Pero la habilidad, el respaldo y la gloria del ministerio no depende de lo que tú o lo que yo seamos. Depende de la operación de su poder. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice Pablo. Y si lo recibiste, ¿por qué te crees? No hay lugar para el orgullo. No hay lugar para la jactancia. No hay lugar para menospreciar a otros. Porque todo lo que ejecutas, todo lo que haces en el ministerio, todo lo que logras, todos los milagros, toda la fe, toda la sabiduría, toda la revelación, depende de Dios. Es Dios quien te habilita, quien te capacita, quien te instruye, y es su habilidad y su poder la que te hace exitoso, lo que te hace bendecido. Estos son tiempos de revelación del Espíritu Santo. La capacidad del Espíritu Santo hará que seas exitoso, bendecido,
respaldado y que llegues a traer misterios escondidos y que sean revelados. No importa tu pasado, no importa tu presente, no importa tu condición intelectual, emocional o físico-material. Él te da el poder. La operación de su poder en ti y en mí es la que nos hace traer la revelación. Cuando Dios nos revele algo, es el Espíritu quien lo da. No es para enorgullecernos o creernos superiores a los demás. Si reconocemos que la capacidad que tenemos es del Espíritu, no hay por qué humillar, despreciar, señalar o enorgullecernos por lo que Dios nos da. Tenemos que mostrar que dependemos de Él, que somos lo que Él es en nosotros, o lo que Él hace en nosotros, o lo que Él provoca en nosotros, o lo que Él revela en nosotros, y la sabiduría que puede transmitirnos a nosotros. Hoy los apóstoles y profetas deben tener la misma mentalidad de Pablo. Es un regalo el que recibimos. No lo merecemos, pero opera según la gracia y el poder de Dios en tu vida. En este tiempo, Dios levantará apóstoles y profetas, genuinos y verdaderos, que muestren con sencillez y con humildad la gracia, la revelación y los misterios escondidos que Dios traerá a luz. No como doctrina, como vivencia y restauración para los tiempos que vivimos, y que pueda haber una restauración final y un establecimiento de fundamentos de la palabra que puedan cambiar a la iglesia y que tenga mayor gratitud, porque nadie merece ser salvo, nadie merece ser escogido, nadie merece la revelación que tiene, y nadie merece la gracia en la que vive, y nadie merece el ministerio ni las operaciones en el ministerio que puedas tener. Es una operación del poder de Dios, y la revelación que tienes te la dio el Espíritu. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por esta palabra. Gracias por este momento específico. Predicamos para que mucha gente entienda verdades, pero las cosas que escondiste, como la iglesia de los hijos de los hombres, las revelaste. Por eso dijo Jesús en cierta ocasión: te alabo, Padre, Señor del cielo, que escondiste estas cosas de los intelectuales, de los conocedores, de los letrados, de los suficientes, y la revelaste a los niños. Debemos vivir con esa humildad y dependencia de los niños para que Dios traiga revelación y que sea para su gloria. Padre, bendigo a todos los que nos oyen, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven. Pido una bendición especial por ellos. Pido que la gracia tuya se pueda derramar y que te agradezcamos por habernos escogido y que te agradezcamos por esconder la gracia por muchos años y revelarla ahora, y por dar su Hijo en propiciación por nuestros pecados, y por llamarnos del ministerio sin merecerlo, o llamarnos a ser tu cuerpo y a ser hijos tuyos con diferentes proyecciones. Gracias te damos. Pido por los que no te conocen, pido por los que no han hecho el pacto contigo. Amigos, si lo quieres hacer, tú que no conoces a Jesús, repite conmigo: Señor, reconozco que soy pecador y te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador como todos los humanos, pero te pido que entres en mi vida y que me cambies. Gracias, Señor. Yo te pido por esas vidas. Pido que entres a ellos, que operes el cambio, la regeneración, el nuevo nacimiento, y que inscribas su nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Entra en ellos, haz el cambio.
Motívalos a que escudriñen tu palabra o busquen congregarse cuando ya puedan. Los pongo en tus manos. Gracias por nosotros los que te conocemos, porque todo lo que somos y hemos recibido de ti es demasiado. Y no es por obras, es por tu gracia, es por tu amor y tu misericordia. Que reconozcamos que lo que somos, hijos, nacidos de nuevo, depende de ti. Que reconozcamos que la revelación, que el conocimiento, que la sabiduría, que el ministerio y los dones que tenemos es por la operación de tu poder. Te agradecemos que vivamos en humildad, en sencillez, pero que ejerzamos lo que tú nos has dado. Te agradecemos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Que el Señor les bendiga. Esperamos verle la próxima vez y que sea un gozo de nuevo para nosotros y para usted meditar la palabra. Que el Señor les guarde.